Como objetivos de esta clase nos propusimos conocer el tratamiento de los pacientes con función sistólica preservada, moderadamente reducida y reducida, aprender qué evidencia respalda el tratamiento de cada grupo de pacientes. Pero es importante hablar antes del tratamiento farmacológico de las generalidades del tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros los médicos a veces se nos es un poco difícil indicarle al paciente qué tipo de ejercicio debe realizar, que es súper importante que eviten el sedentarismo. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, más allá del ejercicio, está la dieta, que también a veces no sabemos bien cómo indicarla. Una dieta baja en alimentos ultraprocesados, rica en frutas, en verduras. El control del peso de nuestro paciente, enseñarle al paciente que luego de la primera orina de la mañana, antes de desayunar, debe pesarse y controlar ese peso a lo largo de los días, estableciendo una relación médico-paciente importante para el control del peso del paciente y la reducción de las reinternaciones que hoy generan un alto costo en salud y un deterioro de nuestro paciente cada vez que se interna. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca se van a reinternar en múltiples ocasiones si no logramos controlar el peso, las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Y el control de los factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial y el tabaquismo. Recordemos un poquito nuestro grupo de pacientes, los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida, es decir, menor al 40%, moderadamente reducida entre el 41 y el 49%, o preservada mayor al 50%. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida tienen un tratamiento que está establecido y que tiene mucha evidencia. Por ello, les voy a presentar a los 4 fantásticos. ¿Por qué digo los 4 fantásticos? Porque hay pilares en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida que son los siguientes. Los YECARA2 y el sacubitrilo valsartán, uno de los 4 fantásticos, los beta-bloqueantes, los inhibidores de SGLT2 y los antagonistas de aldosterona. Hace un tiempo atrás, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida se iniciaba en forma piramidal. Es decir, que uno iniciaba uno de estos fármacos que yo les comento, en ese momento tal vez no estaban tan en boga los ISGLT2, se iniciaba uno de los fármacos, por ejemplo, beta-bloqueantes, y se titulaba máximas dosis. Luego se iniciaba otro tratamiento, por ejemplo IECA, y se titulaba a máximas dosis. Hoy en día esto cambió. El tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida hoy en día se inicia todo a la vez y en forma pareja, y se va titulando todas las medicaciones hasta las máximas dosis toleradas, pero a la par. Ahora está todo esto más unificado. Dentro del primer grupo de fármacos, dentro de uno de los primeros 4 fantásticos, tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es la enzima que convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Inhiben al sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto, tienen como indicación pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica del VI reducida o menor al 40% en clase funcional 2-4 o en pacientes que tengan una función sistólica del VI reducida y estén asintomáticos. De esta forma mejoran los síntomas y la capacidad de ejercicio, reducen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, aumentando la supervivencia. Están contraindicados en pacientes con historia de angioedema, estenosis de la arteria renal bilateral confirmada, pacientes embarazadas o que tengan riesgo de embarazo, o pacientes que tengan una reacción alérgica conocida. A estos pacientes a los que les administramos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es importante controlar la tensión arterial, la función renal y el potasio luego de 1 a 2 semanas de instaurado el tratamiento. Las dosis de estas drogas se suelen dar, en el caso por ejemplo del enalapril, desde una dosis inicial de 2.5 miligramos cada 12 horas hasta 20 miligramos cada 12 horas. Recordemos que hoy ya no tenemos que iniciar, por ejemplo, en este caso los IECA, y llevarlos hasta dosis máximas toleradas, sino que se inician a la par del resto de los fármacos, como los que vamos a ver a continuación. Los ARA2 son otro de los fármacos que lo que hacen es competir
junto con la angiotensina en su unión al receptor de la angiotensina. De esta forma, estos fármacos se pueden administrar en las dosis como ven en la diapositiva, por ejemplo el valsartán de 40 miligramos cada 12 horas hasta 160 miligramos cada 12 horas. Y estos fármacos, en el caso de la insuficiencia cardíaca, se dan 2 veces por día, a diferencia de otras patologías en las que uno los puede administrar una vez por día. Otro de los 4 fantásticos es el sacubitrilo/valsartán, junto con los IECA y los ARA2, que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de endopeptidasas, neutra, generando de esta manera una ralentización de la degradación de péptidos natriuréticos, bradicinina y otros péptidos. El estudio que evidenció y que demostró beneficio en este grupo de pacientes es el PARADIGM-HF, un estudio que salió en 2014 y que incluyó 8.000 pacientes con función sistólica por debajo del 40%. Luego el estudio también incluyó pacientes, o sea, terminaron enmendando el estudio para pacientes con FEI menor al 35% y los randomizó en un grupo que iba a recibir sacubitrilo/valsartán 200 miligramos 2 veces al día y otro grupo de pacientes que iba a recibir enalapril 10 miligramos 2 veces al día, además del tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. En la práctica clínica diaria es difícil llevar a nuestros pacientes a estas dosis tan elevadas de sacubitrilo/valsartán. En la práctica no se toleran dosis muy elevadas, pero de todas formas este estudio demostró con un NT de 21 para evitar el evento primario y de 32 para evitar una muerte, que el sacubitrilo/valsartán es mejor en cuanto a la reducción del compuesto de muerte de causa cardiovascular o generando una primera internación por insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes, otro de los grupos dentro de estos 4 fantásticos, son fármacos que se administran en pacientes con IC y función sistólica por debajo del 40% y es un tratamiento de primera línea junto a un IECA y a un antagonista de la aldosterona para pacientes con IC estable. Están contraindicados en pacientes con bloqueo AB de segundo o tercer grado que tengan isquemia crítica en extremidades y ojo con lo que son las patologías respiratorias como el asma y el EPOC. El asma es una contraindicación relativa y el EPOC no es una contraindicación. Uno no tiene que administrar los beta bloqueantes cuando el paciente tiene un EPOC reagudizado, ¿sí? Y obviamente, ojo, en pacientes que reciban verapamilo, diltiazem, digoxina, amiodarona y abradina porque aumentan el riesgo de bradicardia o de bloqueo AB. Los antagonistas de la aldosterona es nuestro tercer pilar dentro de estos 4 fantásticos. Se administran tanto la eplerenona como la espironolactona en pacientes con síntomas persistentes a pesar del tratamiento con IECA o ARA2 y beta bloqueantes. Su contraindicación, pacientes con reacciones alérgicas u otra reacción farmacológica, y tenemos que tener mucho cuidado en pacientes con hipercalemia o falla renal. De esta forma, este tipo de pacientes que ya sabemos que tienen en forma basal algún tipo de deterioro de la función renal, es importante seguirlos en forma más estricta. En los congresos de los últimos años se van a iniciar, apareció la evidencia de los siguientes fármacos. Los inhibidores de SGLT2 son fármacos que incrementan la excreción urinaria de sodio y glucosa. De esta forma, estos fármacos generan una mejoría en el control glucémico, el peso, la diuresis y la reducción de la tensión arterial. Tienen un leve efecto sobre el aumento del hematocrito, aumentando el hematocrito, y generan una mejoría de las condiciones de carga ventricular a través de la disminución de la precarga y la reducción del volumen plasmático, mejorando la función endotelial. Estos fármacos, la empaglifosina y la dapaglifosina, se administran de 10 miligramos en forma diaria, generando un 30 a un 35% de reducción en muerte, infarto no fatal, accidente cerebrovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Otro de los fármacos que se utilizan en estos pacientes son los diuréticos de ASA. La furosemida, las tiazidas o la indapamida se pueden administrar en estos pacientes, pero no hay estudios de alto nivel de evidencia que demuestren sus efectos en la morbimortalidad.
Estos diuréticos a veces nos sirven en el control de los pacientes, como hablábamos previamente, en el control del peso del paciente. Si nosotros tenemos una buena relación médico-paciente y nuestro paciente nos informa que en la última semana aumentó de peso, tal vez podamos ajustar en forma ambulatoria la dosis de diurético, evitando la reinternación del paciente. Ojo con las tiazidas en los pacientes mayores en el verano, porque suelen generar hiponatremia. La ivabradina es otro de los fármacos que inhibe la corriente FANI del nodo sinusal y se administran en este grupo de pacientes cuando están en ritmo sinusal y no logramos un control de la frecuencia cardíaca en reposo adecuado. Están contraindicados en pacientes obviamente que estén con condiciones cardiovasculares inestables, disfunción hepática o renal, en embarazo o lactancia o que hayan tenido reacciones farmacológicas. La hidralacina y el dinitrato de isosorbide se pueden llegar a considerar en pacientes con función sistólica reducida que tengan dilatación del BI en clase funcional 3-4 a pesar de un tratamiento médico óptimo para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte, pero con baja nivel de evidencia. En el último congreso, es decir, el Congreso Europeo 2022, se presentó el estudio ADVOR que evaluaba la acetozolamida en pacientes internados por insuficiencia cardíaca con al menos uno de los siguientes: signos de sobrecarga de volumen, un NT-proBNP mayor a 1000 o un BNP mayor a 250, con una dosis de mantenimiento de furosemida de al menos 40 miligramos en el último mes. Se randomizaban a recibir 500 miligramos de acetazolamida en bolo cada 24 horas o placebo. Se excluyeron pacientes bajo tratamiento con ISGLT2 y un filtrado glomerular menor a 20 mililitros minuto. Y lo que se observó es una reducción de los signos de congestión en los pacientes que recibieron estos 500 miligramos de acetazolamida en bolo a los 3 días de la internación. Ahora sí, vamos a pasar al otro grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica del BI preservada, es decir, mayor al 50%. Dentro de los grupos de fármacos que veníamos hablando previamente, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA, ARA2 e incluso, como vamos a ver más adelante, el sacubitril o el valsartán, no generaron ningún tipo de beneficio en mortalidad total o en internaciones por insuficiencia cardíaca. Algo muy similar pasó con todos los tipos de beta bloqueantes y, como dijimos previamente, también con el sacubitril o valsartán. Múltiples drogas se probaron en este grupo de pacientes, pero tampoco se vio beneficio con la digoxina, la ivabradina u otro grupo de fármacos. En el Congreso Europeo del 2021 se probó con los inhibidores de SGLT2 en estos pacientes con IC y función sistólica preservada. Este estudio, el Emperor Preserved, incluía pacientes con IC y función sistólica mayor al 40% en clase funcional 2-4 que tenían un NT-proBNP mayor a 300 o mayor a 900 en pacientes con FA que estén recibiendo dosis diuréticas estables. Se evaluó el compuesto por hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte de causa cardiovascular y se vio que hubo una disminución significativa en el tiempo a la primera hospitalización o muerte cardiovascular. Esto era un endpoint compuesto. Si uno lo desglosa, ve que en realidad la reducción no se vio a expensas de muerte, sino a expensas del tiempo a primera hospitalización, y sí hubo una evidencia de reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca con función sistólica del BI reducida tiene mucho nivel de evidencia y mucha evidencia farmacológica en cuanto al tratamiento, a diferencia de la insuficiencia cardíaca con función sistólica del BI preservada, que tiene poca evidencia. Ya pudimos ver que los ISGLT2 por ahora son los únicos fármacos que generan algún tipo de beneficio en estos pacientes, pero recordemos que es importante que la insuficiencia cardíaca con función sistólica del BI preservada tiene un montón de comorbilidades. Y si nosotros no controlamos esas comorbilidades, como la hipertensión, la diabetes, entre otras, estos pacientes se van a reinternar.
Ahora bien, ¿qué pasa con la función sistólica del VI moderadamente reducida? El grupo de pacientes que tienen FEI entre 41 y 49%. En el último Congreso Europeo del 2022 se evaluó en estos pacientes los ISGLT2. El estudio es el de Liver y justamente evaluó si los ISGLT2 tenían algún tipo de injerencia sobre el compuesto por empeoramiento de insuficiencia cardíaca o muerte de causa cardiovascular. Y lo que se vio es que hubo una reducción en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes que recibían ISGLT2. Como conclusiones, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca no se basa solo en la farmacología y es importante controlar todas las comorbilidades de nuestros pacientes. Además, es importante un seguimiento estricto del paciente para evitar sus reinternaciones. Y un tratamiento adecuado, según el grupo de pacientes que estamos tratando, es esencial para reducir la mortalidad.